Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren bien el día de hoy, en la tarde de hoy. Gracias por estar conectados a esta interesante charla el día de hoy. De parte de la Mesa de Innovación Social, les doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, llegando al final de nuestro ciclo de iniciativas de emprendimiento e innovación social para el desarrollo empresarial, tenemos una interesante conferencia, una charla con un invitado muy importante que nos va a compartir eh, su quehacer profesional, su quehacer personal, eh, sobre un tema muy interesante que nos sirve a todos en el mundo del emprendimiento para poder presentar proyectos de carácter social. Y el día de hoy nos va a compartir nuestro invitado Lucas Iborra Peñafort esas herramientas para formular proyectos sociales. Entonces, vamos a esperar un momento mientras se conectan unas personas más y abrimos cámara nuevamente para presentarles formalmente a nuestro conferencista el día de hoy. Lucas, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido. Iniciamos en unos 2 minutos, que se conecten muchos más formalmente, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, ya volvemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ingrid. Sí, señor.
Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Ya se reunieron, ya se conectaron eh, algunos integrantes más a nuestra conferencia el día de hoy. Entonces vamos a dar paso al inicio formalmente de nuestra charla el día de hoy. Muy buenas tardes a todos, a los emprendedores, académicos, personas integrantes del sector productivo y del sector empresarial que nos acompañan el día de hoy, siguiendo, completando este ciclo de iniciativas de emprendimiento e innovación social para el desarrollo empresarial, iniciativa que durante este primer semestre viene desarrollando la Mesa de Innovación Social de Reúne Cundinamarca. Mesa asociada a la Red Universitaria de Emprendimiento, adscrita a ASCOM. En este desarrollo, durante este 2021, la mesa ha venido formulando una serie de charlas y conferencias con motivo de apoyar el quehacer de los emprendedores sociales para en su proceso de conformación, de emprendimiento y estabilización en estos tiempos complicados de pandemia. Queremos otorgarles a través de la Mesa de Innovación Social herramientas para que puedan continuar y, digamos, en esta situación complicada para la humanidad, continuar con sus emprendimientos. Es por eso que en este cierre del ciclo tenemos un invitado muy especial y hemos querido que el cierre del ciclo sea con dar una herramienta, una serie de herramientas que sean importantes, fundamentales, para que ustedes en su proceso de todo este 2021 que nos queda culminar, puedan presentar en algunos momentos una convocatoria o un proyecto con qué, con algunas herramientas o fórmulas para presentar proyectos sociales. Es importante entender que en esta nueva dinámica del mundo, hay muchas oportunidades por la caracterización social que viene ocurriendo y hay espacios en los cuales los emprendedores, en los cuales ustedes pueden tener esas oportunidades de vincularse, pero muchas veces no sabemos cómo encontrar, cómo es la ruta, cuál es el medio. Y ahí es en el cual el día de hoy nuestro invitado nos va a apoyar y nos va a compartir su conocimiento, su trayectoria a través de largos años en academia y en el sector productivo. Por ello, tengo el placer de presentarles a nuestro invitado el día de hoy, Lucas Iborra Peñafort. Voy a hablar un poco de él, igual ya les cedo la palabra. Lucas es profesional en gerencia de proyectos, es profesor asistente de la Pontificia Universidad Javeriana en Sostenibilidad y Gerencia de Proyectos. Tiene experiencia en gerencia de proyectos en sistemas de producción y consumo sustentable, diseño sostenible y economía circular. En construcción de confianza para fomentar la colaboración entre actores involucrados. En este momento es candidato a doctor. Y por último, muy importante, es miembro del Comité 014 de Contexto sobre Gestión Ambiental y Herramientas para el Desarrollo Sostenible y también miembro del Comité Técnico 323 de la ISO sobre Economía Circular. Es muy agradable para la Mesa de Innovación Social de Reúne, Lucas, contar contigo en esta tarde, por haber aceptado nuestra amable invitación y compartir todo tu conocimiento con los emprendedores. En esta tarde sé que van a aprovechar tu conocimiento el día de hoy. Lucas, bienvenido y puedes iniciar cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por esa amable y generosa presentación, Jorge. Gracias por la invitación también que me haces. Y también muchas gracias y un saludo a Reúne y a todas las instituciones y organizaciones que son parte de esta red. Y bueno, en estos, de aquí hasta las 6, espero poder compartirles, como les decía Jorge, algo de lo que he podido aprender, al menos en esta experiencia con proyectos, a veces en emprendimiento, a veces en lo que hoy en día llaman intraemprendimiento, siendo parte de otras organizaciones, y sobre todo que sea de alguna utilidad. Seguramente algunas de las cosas que voy a comentar a algunos o algunas ya las habrán escuchado, y me interesa si en algún momento quieren interrumpirme
por favor háganlo, voy a intentar estar pendiente del chat, y si no, al final espero, son 25 diapositivas, espero que podamos tener un espacio también para conversar, escuchar sus experiencias, poder de pronto dar alguna luz sobre lo que a mí me ha sucedido y a los equipos con los que he trabajado nos ha sucedido. Y bueno, y sobre todo pasarla bueno porque vamos por mitad de semana y ya vamos en bajada hacia el fin de semana. Muy bien, sin más preámbulos, también sería fantástico si alguien quiere agregarme a LinkedIn y seguir conversando por ahí me encuentran como mi nombre completo, para seguir también a sus órdenes por esos canales y otros. Ya estoy compartiendo la primera diapositiva con el título Herramientas para formular proyectos sociales. Para anotar, y es una invitación que les quiero hacer, esto es solo para que recuerden quién les está hablando, aunque ahí deberían ver también mi imagen. Quiero iniciar, a pesar de que esto es enfocado mucho en herramientas. Hace un tiempo, en diseño, por ejemplo, a veces dictamos en temas, herramientas como por ejemplo SolidWorks para modelado tridimensional, otras herramientas para diseño bidimensional. En materia de proyectos, hace unos años dicté los fundamentos para usar Microsoft Project, por ejemplo, y seguramente ya han escuchado esa herramienta para estructurar y controlar después los proyectos que desarrollemos. Es una herramienta muy robusta. Hoy en día han salido, tal vez sí han visto en YouTube, varias aplicaciones como Monday, que son unas versiones más ligeras y ágiles para iniciar proyectos también. Y siempre cuando dictaba los temas de herramientas hacía el énfasis de, por favor, aprender la herramienta si queremos realmente diferenciarnos. Y cuando estamos aplicando proyectos sociales, estamos compitiendo con otras organizaciones para llegar a los mismos fondos, por ejemplo. Una forma de diferenciarnos es de qué manera o con qué principios nos aproximamos al uso de esa herramienta. Finalmente, si yo planeo mal un proyecto, si me aproximo de manera incompleta a la comprensión global de un proyecto, pues el software al final, como Microsoft Project, lo único que hará es mostrarme lo que yo le estoy diciendo que muestre. Va a mostrar gráficas, diagramas de Gantt, etcétera, pero no necesariamente corresponderá a la planeación que uno espera, que uno quisiera realizar, si antes no ha tenido los principios que les quiero compartir al inicio. Y por supuesto, en la medida en que vayamos avanzando en estas diapositivas, les iré compartiendo algunas historias que me han sucedido alrededor de los temas que les voy mostrando. Y al final ya aterrizaremos a temas muy puntuales para cómo nos podemos apoyar en herramientas muy concretas para formular, que esto que estamos conversando hoy está enfocado en formular proyectos sociales. Al costado, en la esquina superior derecha, a veces van a ver los nombres de algunos casos, y ahorita lo que quisiera es comenzar con la pregunta de proyectos sociales, porque van a notar que algunas de las cosas que hablamos posiblemente les sean transversales a la gran mayoría o virtualmente todos los proyectos que desarrollemos. Lo que pasa es que en proyectos sociales, para no aquí extendernos en la discusión del concepto, pues es básicamente aquellas iniciativas o serie de actividades con un inicio y un fin determinados y unos objetivos que apuntan a resolver problemáticas sociales concretamente. Seguramente ustedes en su proceso ya vienen con problemáticas o oportunidades ambientales y sociales concretas para desarrollar. Entonces, ojalá las preguntas que resulten salgan alrededor de esas ideas también. Quiero invitarles a conversar sobre esos principios, luego podernos enfocar, recordar que no somos toderos ni todopoderosos, además, enfocándonos también, y estos son lecciones aprendidas que han resultado de la formulación y desarrollo de proyectos, midiendo para no echar carreta, para concretar los resultados, sin darnos en la cabeza también, por supuesto, y hablar de algo muy concreto, de cómo formular presupuestos que realmente estén ajustados a los límites que nos ponen las convocatorias, por ejemplo, pero que no resultemos nosotros en pérdida. Siendo muy organizados, ahí hablaré de otras herramientas, también innovando. Innovando, ahí daré dos ejemplos de cómo, con los principios que les quiero compartir, los procesos de innovación y de formulación pueden llegar a facilitarse significativamente en comparación a si uno solo lo realizara solo, por ejemplo, o sola. Y ya al final aterrizaremos a, bueno, después de ver la importancia de adaptarse a los cambios, porque los proyectos con personas, los proyectos en los sistemas complejos están llenos de
situaciones emergentes e inesperadas y tenemos que adaptarnos a ellos. Y bueno, algunos métodos específicos y recordar que a la hora de formular tenemos que tener muy claro cuál es el ecosistema de instituciones para saber a qué estándares nos vamos a ajustar. Muy bien. La primera invitación que les quiero hacer de principios, y de nuevo, esto es lo inicial, ahorita vamos a entrar rápidamente a herramientas más puntuales, es que en los proyectos sociales, antes de empezar a redactar como locos o como locas, o empezar a buscar formatos y diligenciarlos, hay que asegurarnos que aquellas comunidades, aquellas poblaciones con las que queramos trabajar, primero, valga la redundancia, hayamos construido algo de comunidad con ellos, con ellas. Hace unos años trabajé en la Academia de Innovación para la Sostenibilidad de mi colega Julio Andrés Rosso Grisales, y ahí una lección aprendida bastante clave es, primero, intereses en conocer a las personas, porque las personas posiblemente ya sepan qué es lo que necesitan, a veces, y tengan ya alguna noción de soluciones. En cambio, si usted se enfoca, por ejemplo, en vender, formular, diligenciar formatos, pues el camino va a ser posiblemente mucho más largo para poder llegar a acuerdos, para poder identificar oportunidades juntas. Una anécdota que me pasó en una feria donde presentamos la empresa, a ISO, es que una persona se acercó a nuestro stand hace unos años y ahí yo arranqué como loco a decirle qué era la empresa, qué es lo que necesitábamos, qué es lo que estábamos buscando y qué podíamos ofrecer. En algún momento la persona me interrumpió y me dijo, muchas gracias, yo lo que necesitaba era preguntarle dónde está el baño. Y luego de eso, pues sí, yo vuelvo y aquí hablamos, pero dígame si sabe dónde está el baño acá. Esa anécdota, ojalá no les pase nunca a ustedes, pero me enseñó a primero buscar personas y organizaciones, conocernos, establecer diálogos para, por ejemplo, conocer qué capacidades tienen otras organizaciones, personas, grupos, comunidades, qué capacidades tienen, qué intereses y motivaciones ya tienen, que esos grupos de interés conozcan también mis capacidades, mis motivaciones y mis intereses. Porque una vez yo tengo eso, seguramente ya han notado cómo los procesos de formulación de proyectos sociales fluyen mucho más rápido. Por ejemplo, en un proyecto que les voy a mostrar ahorita más adelante con la comunidad, con las comunidades Wayuu en La Guajira, fue gracias a el trabajo mancomunado con la Fundación Caminos de Identidad FUCAI que pudimos esclarecer de manera mucho más rápida cuál era el objetivo del proyecto que queremos trabajar con las comunidades Wayuu. Entonces, primer principio de esta primera parte, construir comunidad primero, antes de lanzarnos a formatos. El segundo principio que invito es a soñar, a invitar a las poblaciones a soñar, a salirse de los esquemas tradicionales que conocen, a conectarse con el corazón y la dimensión afectiva de las personas, no solo la racional, no solo las ideas ni la argumentación, sino también los sentimientos, los afectos y las motivaciones profundas que tienen las personas. A la hora uno, y se los cuento como profesor también, darnos cuenta cómo a veces llegamos, esto no es nuevo, pero llegamos a las comunidades con ideas preconcebidas de lo que debería ser una solución. Tenemos posiblemente un muy buen soporte técnico y en literatura que hemos revisado, en información de campo que hemos recogido para decir qué es lo que queremos. Y en ocasiones puede haber estrelladas que pueden ser aprovechadas como oportunidad, pero estrelladas con personas de las comunidades en donde dicen, vean, sí, eso es importante, necesitamos, por ejemplo, un mejor sistema de gestión de residuos sólidos, pero lo que realmente nos está preocupando ahorita es cómo organizar un campeonato de fútbol, por ejemplo. O lo que realmente nos está ahorita interesando es cómo hacemos para construir un nuevo parque. Lo de los residuos es un problema, lo sabemos, pero estos son nuestros intereses. No es gratis, colegas, que herramientas como el análisis de materialidad, y eso es una herramienta muy puntual, si buscan análisis de materialidad de organizaciones, por ejemplo, Global Reporting Initiative, básicamente uno identifica oportunidades cruzando en un eje las prioridades de la organización, que pueden ser sus emprendimientos, por ejemplo, versus las prioridades de los grupos de interés más claves. Para definir los grupos de interés más claves hay otras herramientas. Más adelante podemos profundizar en ellas. Al cruzar lo que la organización busque, los que los grupos de interés buscan, pues esto es cruzar para saber en qué nos vamos a enfocar, en qué vamos a enfocar nuestras energías, en dónde puede estar la oportunidad específica de un nuevo proyecto. Pero, siempre y cuando
entre esa fase, antes de formular, construyendo comunidad, es ver qué es lo que motiva en lo más profundo a las personas de un grupo social con el que queramos trabajar o al que queramos ayudar. Si no, pregúntense, por ejemplo, ¿cómo son ustedes a la hora de tomar decisiones? A la hora de, por ejemplo, establecer vínculos más cercanos con unas personas que con otras, a la hora de tomar decisiones de compra y consumo. Si solo la razón es la que siempre interviene en la toma de decisiones, o también las emociones y los sentimientos y los afectos. Segundo principio, invite a soñar. Pero también aterrice, porque, y esto, no hay fórmulas para esto, no hay fórmulas mágicas, y esto solo se da en el tiempo, en la medida en que los procesos de empatizar, por ejemplo, establecer relaciones crezcan. Usted invita a soñar, se vincula con el corazón de las personas, con las emociones, y luego aterriza en función de qué capacidades tenemos listas para poner a disposición del proyecto. Porque de lo contrario, colegas, no sé si les ha pasado, hay veces salen las convocatorias y tiene uno solo 2 o 3 semanas para hace unas semanas con una iniciativa para la ANDI, en donde no pudimos responder con la velocidad que se requería para presentar rápidamente toda la propuesta, incluyendo la financiera, a un proyecto al que convocó la ANDI a distintas organizaciones. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si yo establezco comunidad, hablo con las personas, veo qué los motiva, y eso lo cruzo con qué es lo que están necesitando y de qué son capaces, pues bueno, si por ejemplo, y aquí pongo el ejemplo del ambiente, porque cuando hablamos de ambiente y sociedad no los podemos desvincular, pues podemos entender, por ejemplo, si en una comunidad nos debemos preocupar primero en asegurar una fuente de ingreso sostenida para la gente, o resolver un problema de gestión de residuos que tienen y de acumulación de basuras que tienen en algunas zonas del territorio. Eso realmente no es que las comunidades necesariamente siempre sepan qué quieren. Para eso también entra uno. No para decirles qué hacer, sino para facilitar esos procesos. Siguiente principio, esto toma tiempo. A veces, sea por ejemplo con una convocatoria, sea por ejemplo con los tiempos al interior de la universidad. Eso lo hemos discutido también, al menos hablo de la experiencia que hemos tenido en la Universidad Javeriana. Pues hay veces están los conflictos entre los tiempos de las convocatorias, los tiempos que toma construir comunidad, los tiempos académicos, por ejemplo, de las actividades que tenemos los profesores, más los tiempos, por ejemplo, de otras organizaciones que intervienen, como les comentaba ahorita con FUCAI. Eso nos pasó con un ejemplo. Hace unos años yo trabajaba en una aerolínea colombiana, en Avianca, pues lo puedo decir porque ese proyecto se publicó en al menos un informe de sostenibilidad de la aerolínea y en al menos una revista de las que ponían en los aviones, en los bolsillos de los aviones, desde que se propuso una idea para aprovechar unos residuos generados en la operación de la aviación, hasta que se desarrolló y publicó, después de haber conseguido los resultados, pasaron casi 4 años, colegas. 4 años. Esa iniciativa era aprovechar un residuo y volver los bolsos y otros productos que pudiéramos, con los que se pudieran agregar valor y entregar a comunidades con las que la aerolínea trabajaba. 4 años. Esa idea pasó por proponerla como un emprendimiento externo, luego por proponerla, no se pudo, entonces como intraemprendimiento dentro de la organización, hasta poder alinear a todas las áreas, y no les miento, alrededor de unas 10 áreas o más estuvieron involucradas en ese proceso, en ese proyecto, porque fue nuevo, no se había hecho con ese tipo de residuos, hasta alinear a todas las organizaciones, superar obstáculos normativos y legales, hasta que finalmente se pudo desarrollar, ejecutar y entregar a, en este caso, niños y niñas de la Fundación Cardio Infantil a través de un evento que Avianca realizaba con las señoritas aspirantes a Señorita Colombia. Pero colegas, 4 años. No quiere decir que todos los proyectos tomen ese tiempo, pero cuando uno trabaja con personas, con comunidades articuladas a un territorio, con problemáticas específicas, a veces por presionar estos procesos se terminan consiguiendo efectos contrarios, que ha sido una de las motivaciones por las que yo he terminado entrando en trabajar en procesos de confianza con las comunidades y otros grupos de interés. Cuando uno no le da espacio a esto, a que los procesos toman tiempo, a pesar de que eso puede implicar a veces que dejemos pasar una convocatoria
encuentra uno comunidades, no sé si se las han encontrado también, en donde dicen, vea, pueden entrar pero no pueden tomar fotos, no pueden llevarse esta información, solo les podemos dar estos datos, porque ya tuvimos experiencias negativas antes con personas que vinieron, tomaron la información y se fueron. No pasa siempre, pero pasa cuando uno pone los resultados de la convocatoria, pone los resultados, sean financieros, y ojo, he pasado por emprendimientos y sé la presión que hay por generar caja para poder soportar la operación de una empresa. Y sé también qué sucede cuando se pasan por encima de estos procesos que toman tiempo para luego, por ejemplo, dejar actores involucrados que terminan siendo reticentes o estando en contra de nuevas iniciativas. Y eso les puede pasar, no sé si ya les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado. Eso implica que cuando uno llega nuevo a una nueva comunidad, a una comunidad que ya tiene experiencias previas de pronto negativas, deba uno dedicar todavía más tiempo en construir confianza con ellos, con ellas y demostrarles que uno no va a cometer los mismos errores. Noten que he insistido mucho en lo afectivo y aquí me gusta recordar a, tal vez algunas ya han leído a Arturo Escobar, el concepto que él trabaja, me parece lindísimo, Sentí Pensar. Solo para recordar cómo lo racional y lo emocional deben ir siempre de la mano. En estos procesos sociales es indispensable, porque no siempre los seres humanos actuamos de manera racional. Bueno, por eso aquí llego al concepto de construir confianza. Y les pongo el ejemplo en el costado arriba superior derecho de Waste the Opportunity, que es una iniciativa para la que el doctorado que yo estoy desarrollando entró a apoyar. Como caso de estudio, organizaciones en la cadena de valor de los empaques plásticos en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia, con el pretexto del cumplimiento de la resolución 1407 de 2018 y su actualización con la resolución 1342 de 2020, alrededor de la responsabilidad extendida de los productores en la industria de los empaques. Colegas, esta iniciativa, noten, reconoció que tenía que primero tomarse el tiempo de conocer el territorio, conocer los grupos de interés, para primero entender qué es lo que podría trabajarse con estos grupos de interés. Entre el 2016 y 2017 se estableció la exploración de esta iniciativa, Waste the Opportunity. En 2017, al menos un par de personas de la Universidad de Tecnología Swinburne, donde estoy estudiando ahora, vinieron de Australia a Colombia para desarrollar actividades de campo. Salió un primer informe. En el 2018 se hizo el primer taller con los grupos de interés que se habían conocido antes, para conocernos entre todos, ponernos en el mismo lugar e identificar problemáticas y oportunidades y empezar a lograr los primeros consensos. En el 2018 yo entro a estudiar, en el 2019 se dan 2 talleres más, en el 2020 hay un proceso de entrevistas con el que se consolidan también las relaciones con los grupos de interés, y en el 2021 hemos empezado a ver, por ejemplo, resultados de mayores interacciones y mejores conversaciones en un grupo de WhatsApp que tenemos con las partes interesadas que han querido seguir conectadas con ese grupo de WhatsApp. 16 a 17, 18, 19, 20 y vamos en el 21. Para contarles que las presiones también financieras, hay actividades que no se han podido desarrollar porque se acabó la plata, básicamente. Se aprovechó la plata al inicio en construir, en desarrollar esos talleres, construir confianza y comunidad, y por fortuna fue suficiente como para que algunas actividades logren continuar así ya no haya dinero. Y cuando digo logren continuar, es que con esa red que se construyó pueden salir cualquier cantidad de iniciativas que se pueden formular como proyectos. Estábamos avanzando con 2 de las organizaciones para formular proyectos. Simplemente la situación de la pandemia y una situación particularmente difícil para la industria de los plásticos ha puesto en un segundo, tercero, último lugar las iniciativas que estábamos desarrollando. Pero las puertas quedaron abiertas. Y ya finalizando, el último par de principios es fomentar la colaboración, invitando distintas áreas de conocimiento para, a través de las preguntas, y esta es una herramienta, el saber preguntar es un arte, yo creo que ustedes tal vez ya se han dado cuenta de eso,
Identificar preguntas antes de lanzar afirmaciones como por ejemplo, y aquí tengo un sesgo porque he trabajado con la industria de los plásticos, antes de decir los plásticos son lo peor porque se está tirando el ambiente, por medio de las preguntas, y hay técnicas para gestionar mejores preguntas a la hora de innovar e identificar oportunidades, ahorita les muestro una página, solo a través de la pregunta, no solo se pueden identificar mejores oportunidades de formular proyectos e innovar, sino que se puede construir mejores comunidades y establecer mejores relaciones con otros grupos de interés para fomentar la colaboración. Porque de esa manera, colegas, es que uno puede decir, bueno, y esta es una idea de Waste Opportunity de un representante de una cooperativa, una organización transformadora de residuos plásticos, en este caso que trabajaba con cooperativas de recicladores, y él solito llegó a la idea de decir, aquí lo que tenemos es que sentarnos, escucharnos, ver usted en qué es bueno, usted en qué es bueno, usted en qué es buena, usted en qué es buena, y yo sé en qué soy bueno, y luego usted qué necesita, usted qué necesita, usted qué necesita, y usted qué necesita, y yo qué necesito, y ponernos a cruzar, no es más. Noten que esta idea es lo mismo que yo les contaba de la herramienta análisis de materialidad de la Global Reporting Initiative. Esta persona no tenía mayores estudios y sin embargo la tenía clarísima de lo que tocaba hacer, fomentar el diálogo, sentarse, porque posiblemente las oportunidades de proyectos ya estaban ahí en el sistema, solo había que descubrirlas, y además en entender tu necesidad y tu capacidad con mi necesidad y mi capacidad, podría lograr ahorros significativos de dinero para no llover sobre mojado, ni reinventar la rueda, ni inventar el agua tibia, por ejemplo. Aquí hago un paréntesis. Y siempre en los proyectos, cuando en estos temas los dictaba hace un tiempo en otra universidad, en gerencia de proyectos, les preguntaba, ¿cuántos de ustedes han puesto en sus diagramas de actores involucrados, por ejemplo, o en sus matrices de actores involucrados a la academia, al sector académico, a las universidades y otras instituciones de educación? Ojalá todas las iniciativas de emprendimiento que están representadas acá, todas, porque así su proyecto no tenga nada que ver con el sector académico. ¿Cómo hacen ustedes o para evitar, por ejemplo, consumir recursos? Quien habla de recursos habla de dinero, tiempo, etcétera. En identificar oportunidades que de pronto ya las han identificado antes en otros estudios y de pronto ya han avanzado en la solución y ustedes lo que hacen es complementar la solución. Muy bien. Acuérdense que si en cualquier momento me quieren interrumpir, por favor, de una. Esta parte que podría a veces llamarse inspiracional, quiero insistir mucho en esto. Solo si esto se tiene antes, lo que estaba comentando antes, solo si esto se tiene claro, las herramientas después fluyen. Y herramientas ya que vamos a empezar a aterrizar mucho más concretos, seguramente de nuevo han escuchado algunas. Nos ayuda a, después de construir comunidad, construir confianza, establecer vínculos no solo racionales, sino afectivos, darnos el tiempo para conocer las personas, para que tengan incluso la confianza de hablarnos tranquilamente de los problemas que tienen y de las oportunidades que ven, para que haya un ambiente seguro para compartir ideas, por ejemplo, sin miedos o prejuicios, porque los miedos y prejuicios, si vienen, se pueden entender de dónde vienen, perjudican en general los procesos de innovación, y todo proyecto, sea el enfoque que sea, apunta a generar cambios y mejoras, y eso puede ser considerado como innovación, depende del concepto de innovación que tengan. Solo después de eso ya podemos empezar a hacer preguntas mucho más específicas y son atendidas por herramientas mucho más concretas. En los proyectos sociales a veces se dan las siguientes tensiones. En los prejuicios que haya por experiencias negativas previas o positivas previas, finalmente prejuicios, las expectativas que tengan los grupos sociales sobre esta persona viene, por ejemplo, de una organización grande, por lo tanto nos va a salvar el mundo, puede suceder. O uno llega con, vamos a trabajar proyectos de innovación en desarrollo de productos y la gente dice, pero nosotros lo que queremos es que nos den de comer porque hemos sufrido hambrunas, por ejemplo, durante las últimas semanas o sequías durante las últimas semanas. Y uno dice, pues yo no tengo ese poder para hacerlo y además en la organización en la que estamos, ese no es el objetivo que se quiere cumplir.
más las expectativas que uno como gerente de proyectos o como emprendedor o presidente de una empresa también traiga a ese escenario de diálogo. Si han pasado por estudios antes de pregrado o posgrado, de pronto también, seguramente se han reventado como me pasó a mí también en el primer semestre de la maestría, hace ya unos años. El profesor me dijo, con eso que usted está mostrando en su mapa de temas, no se va a graduar nunca. Traduzcan, no se va a graduar nunca a si prometemos demasiado no vamos a resolver nada, y si escuchamos a todas las expectativas y requerimientos no les vamos a resolver tampoco nada. Aquí en el costado izquierdo seguramente identifican la forma de los árboles de problemas y en el costado derecho los cronogramas o las líneas de tiempo. Son fundamentales hasta el punto que cuando, por ejemplo, tengo proyectos con estudiantes, lo primero que les digo es, si ya tienen clara la idea de qué es lo que quieren hacer y ya tienen un documento inicial de un brief de proyecto, por ejemplo, establezcan ya un cronograma. ¿Por qué? Porque eso no solo les permite organizar las actividades, sino que además las y los blinda ante las expectativas que van a seguir apareciendo en los actores involucrados más adelante. Quien habla de un profesor que dice, ¿y usted por qué no atendió, por ejemplo, el empaque de este producto? Habla también de un actor involucrado que dice, ¿y usted por qué no desarrolló 3 productos a partir de esta fruta cuando yo solo había prometido uno? Árboles de problemas para entender las oportunidades, los problemas vueltos oportunidades después, y los cronogramas y las líneas de tiempo solo para que las expectativas estén siempre, siempre transparentemente aclaradas. También midiendo sin carreta, porque, colegas, les dejo algunas frases que a veces todavía sigo escuchando. Hablo desde lo que yo he visto en formulación de proyectos. Si estamos hablando de temas estrictamente ambientales, a veces se escucha uno como que este nuevo producto va a ser ambientalmente amigable, o este nuevo servicio va a ser sostenible, o este nuevo sistema de producto-servicio con su empaque va a ser completamente amigable con el ambiente. Eso en una formulación de proyectos en general no sirve en lo absoluto porque no está cuantificando lo que usted promete que va a entregar. Por supuesto, hay indicadores de indicadores y hay cosas que requieren, hay metas que requieren, por ejemplo, fórmulas más avanzadas o métodos más avanzados, como por ejemplo anticiparse a cuál será la proyección de ventas de un nuevo producto una vez entre al mercado. Pero en AISO, por ejemplo, también hacíamos este tipo de reflexiones. Si mi emprendimiento va a generar capacidades, entrenamientos, etcétera, ¿cómo yo voy a medir el impacto? Porque el impacto en general, y sobre todo en este tipo de proyectos sociales, es algo que sí o no debe estar presente siempre en las formulaciones. En algún punto de los formularios van a preguntar, ¿y usted qué beneficios va a lograr? ¿Usted cómo va a impactar positivamente esa comunidad? ¿Usted cómo va a contribuir al cumplimiento de las metas de estos objetivos de desarrollo sostenible? De nuevo, depende de a qué institución ustedes vayan para aplicar una convocatoria. Y aquí les dejo una reflexión también a la que hemos llegado, por ejemplo, en AISO, y es preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de indicadores queremos mencionar? ¿Cómo nos vamos a diferenciar de otras organizaciones que están haciendo exactamente lo mismo y prometiendo exactamente lo mismo? Esta es una manera, midiendo sin carreta. Y sin carreta lo digo como un coloquialismo, no con el ánimo de ofender, porque además me lo aplico a mí primero. Yo puedo decir que voy a impactar diciendo cuántas personas capacité, lista de asistencia, y se acabó, lo logré. Pero si, por ejemplo, yo estoy, y es una reflexión que nos hacíamos hace unos años, si estoy en una empresa o en un emprendimiento cuyo objeto social, por ejemplo, es formar capacidades a través de talleres para que las personas aprendan a hacer emprendimientos, ¿qué tan relevante puede ser la cantidad de gente que tuvo en un taller que firmaron la asistencia y se fueron? ¿O qué tan relevante es de esas personas cuántas han continuado el proceso? ¿O de esas personas cuántas finalizaron el proceso y montaron empresa? ¿O de esas personas cuántas montaron empresa y después de 2 años siguen en el mercado? Perdón, que voy a ir tomando para, si no me voy a quedar sin voz al final de la hora. Esto, colegas, en proyectos sociales uno se enfrenta también al siguiente reto. A los que les gusta el tema de la gerencia de proyectos,
En general, las áreas de conocimiento que yo he visto alrededor se han dividido entre gerencia de proyectos y gerencia de operaciones. Tienen, por supuesto, puntos en común, pero el problema cuando la gerencia de proyectos va por un camino y la gerencia de operaciones va por otro, cuando uno formula proyectos y no operaciones, se expone a lo siguiente. ¿Cómo hago yo para que el proyecto, si mi proyecto, por ejemplo, era construir una estación, una planta de tratamiento de aguas residuales, la entregué y ahí la tiene, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad para asegurar que la operación continúe? Y que a los 2 años, cuando necesite repuestos, los tendrá para que esa PETAR, esa planta de tratamiento de aguas residuales, siga operando. Tristemente he visto en algunas regiones cómo se formuló el proyecto, se ejecutó, se cerró y al cabo de 2 años dejó de funcionar y de servirle a la comunidad con el propósito que tenía. Porque nunca se presupuestó ni nunca se consideró que se necesitaba contratar a una organización, sea la de uno o sea otra, para asegurar que ese proyecto puesto en marcha continuara. Ahora, esto tiene dos caras de la moneda, por ejemplo. Una es recordarles que no somos toderos ni toderas, no somos todopoderosos tampoco, no podemos solucionarlo todo, pero en lo que les acabo de comentar hay oportunidades para formular nuevos proyectos, nuevas actividades, y es hacerle ver al tomador de decisión o las organizaciones con las que estemos buscando financiación para proyectos, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué va a suceder con lo que se invirtió? ¿Cómo vamos a asegurar que cada peso que se invierta realmente impacte en el tiempo? Todo a partir de cuáles son nuestros indicadores. Esto, colegas, no le voy a dar mucho tiempo ahora porque estoy seguro que han podido ver en este ciclo de espacios que han tenido gente que sabe bastante más que yo sobre temas financieros y estructuración de presupuestos en proyectos. Pero, colegas, yo lo aprendí a las patadas cuando fui consultor independiente, después de que renuncié a Bianca hace unos años y antes de ser profesor, en donde no vale desde mi punto de vista decir es que fue la curva de aprendizaje y por eso me di en la cabeza. No, para eso hay gente que ya se ha dado en la cabeza antes. Yo me di antes, espero que me haya dado antes que ustedes en la cabeza, solo para hacerse este tipo de preguntas. Ahora, en los proyectos, en las formulaciones, a veces pueden darse de dos maneras estos procesos, en que la organización contratante o financiadora diga, este es el tope máximo, como a veces pasa en las licitaciones también. Este es el presupuesto máximo y del presupuesto usted tiene que dedicar a estos rubros máximo estos presupuestos, gastos administrativos, utilidad, etcétera. Su utilidad no puede ser más que esto, etcétera. O también puede ser que la convocatoria esté abierta y que dentro de la convocatoria abierta les digan y nos deben pasar una propuesta financiera y a partir de lo que ustedes propongan les diremos si se vuelan o no del techo que nosotros tenemos establecido. ¿Qué tal se van sintiendo para no darse en la cabeza? Les dejo estas preguntas, porque además también en emprendimientos, y es algo que quería dejar como reflexión acá, me gusta recordar que si bien hay estándares mínimos para determinar lo que es un, entre comillas, buen ingreso, o estándares mínimos para decir la pobreza es de este nivel de ingreso para abajo, y de este nivel de ingreso para arriba ya no es pobreza. Estemos de acuerdo o no con los estándares, pero el punto es que hay estándares. No existe un techo y el techo solo puede estar establecido por lo que, por ejemplo, el mercado está dispuesto a pagar y eso está afectado también por lo que otras organizaciones están cobrando por lo mismo, pero también, colegas, por lo que ustedes como emprendedores y emprendedoras quieren ganar. Es una decisión, por lo que también he hablado con amigos empresarios, estaba viendo un mensaje entrante. Amigos empresarios, a la hora de la verdad es decisión de uno, qué sueldo me voy a poner, qué sueldo voy a poner a mis colaboradores. Y eso se termina volviendo una presión, por ejemplo, como costos fijos en el sostenimiento de su empresa, de su emprendimiento.
No me atrevo yo a decirles cuánto es un buen o un mal sueldo, definitivamente no. Pero sí dejarles la reflexión que cuando uno formula presupuestos, también uno debe hacerse preguntas sobre los estilos de vida que uno quiere como empresario, como emprendedor primero, como empresario después. ¿Cómo quiero yo vivir mi vida cuando no estoy emprendiendo? Para hacerme preguntas como estas. ¿Cuántas horas quiero trabajar? El trabajo en mi vida, ¿qué tan prioritario es frente a otras dimensiones de mi vida? Porque, colegas, cuando hablamos de problemáticas sociales que atendemos con emprendimientos, no se les olviden a ustedes mismos y a ustedes mismas y a sus equipos, porque no tiene sentido ir a resolver un problema social de una comunidad a costa de otro actor involucrado, igual de importante que son los actores involucrados internos de la organización, como ustedes emprendedores y yo. Esto es relevante cuando uno, por ejemplo, también quiere competir, y a la hora de competir, yo he estado en esa posición también de, si no nos bajamos este precio todo lo que podamos, vamos a perder porque los demás están bajando el precio también, solo para darnos cuenta después el costo que pagamos en salud, bienestar, etcétera. Colegas, aquí no voy a decir esto es bueno, esto es malo, pero pues solo para decirles, por favor, nunca se les olvide de los precios que ustedes, que son actores involucrados también en la gerencia de proyectos, cuando uno hace los mapas de actores involucrados, los internos son igual a los demás y hay que tenerlos en cuenta. Pues no me voy a quedar por lo que les digo, que esta charla no es de formulación de presupuestos, de estructuración de presupuestos, perdón, pero quería dejarles esas preguntas y recordarles que estamos en proyectos sociales buscando el bienestar de personas en un entorno. Muy bien. Siendo organizados y organizadas también a través de metodologías propuestas como el Project Management Institute, que por cierto, quienes ya estén familiarizados con esta institución sabrán que en general está asociada esta institución y sus metodologías a grandes proyectos y grandes organizaciones, y solo hasta recientemente es que han empezado a abordar mejor, desde mi punto de vista, metodologías ágiles, justamente para emprendimientos. Si se han encontrado con conceptos como Lean Startup, Lean Manufacturing y otro tipo de metodologías ágiles, como Scrum, por ejemplo, sabrán, por un lado, que el PMI todavía es demasiado robusto en el sentido de grandes proyectos, grandes organizaciones, pero está aterrizando cada vez más a otras formas más ágiles que les pueden ser más útiles para ustedes, emprendedores y emprendedoras. Pero si también se han dado la posibilidad de ver ese tipo de herramientas, habrán notado que tienen los mismos principios, básicamente. En el costado izquierdo está listado de acuerdo al PMI de las áreas de conocimiento. Usted tiene que establecer qué va a hacer y qué va a entregar, en cuánto tiempo, cuánto va a costar, con qué atributos de calidad que usted me prometa que va a entregar, qué va a necesitar para ello, cómo va a manejar las relaciones con sus grupos de interés, cómo va a manejar los riesgos, qué necesita conseguir y cómo lo va a manejar, cuáles, ya lo dije, sus grupos de interés y cómo va a manejarlos y manejarlas, y finalmente considerar que eso debe trabajar de manera integrada. Aquí me gusta recordar también, por ejemplo, que cuando uno trabaja en algunas zonas o territorios marginales con problemáticas sociales duras, les dejo la pregunta: si hay presencia de, por ejemplo, bandas criminales o grupos ilegales, armados ilegales, ¿debo o no debo incluirlas en mi análisis de actores involucrados? Unos segundos para que piensen. Ojalá estemos de acuerdo en que hay que incluirlos, punto. Eso no los legitima, eso no nos pone de acuerdo con lo que estén realizando de manera ilegal, pero si no somos organizados en identificar e incluir a los grupos de interés, eso nos puede suponer un riesgo río abajo. Esto lo he visto ahorita más concretamente, por ejemplo, en la investigación doctoral, donde a veces se corre el riesgo, desde mi punto de vista, de elucubrar tanto alrededor de áreas de conocimiento, de oportunidades, de lecturas, de escritura, que se le puede uno olvidar que esto tiene una fecha límite y que, por ejemplo, en mi caso, como es un doctorado amarrado a la industria tiene tiempos que a veces son distintos a la academia, y yo también debo estar en la capacidad de responderle a la industria en los tiempos que necesitan.
este tipo de esquemas, aproximándonos a la gerencia de proyecto, por ejemplo, desde el PMI o desde otros marcos, como les he comentado, nos ayuda a ser más organizados y organizadas. A través de otros esquemas como el marco lógico, y a quienes ya hayan trabajado con árboles de problemas, vuelto a árboles de oportunidades, saben cómo es esta secuencia para asegurar que tenga una lógica, para que al final con lo que yo formule tenga la capacidad de decir y al final lo entregué. Y las actividades que realicé tienen lógica con lo que yo quiero y lo que yo voy a entregar. Esto lo vi claramente en la maestría, que es cuando les comenté que me dijeron, con ese mapa usted no se va a graduar nunca, así que por favor aterrice y asegúrese que lo que usted está diciendo acá fue con alimentos en aviación. Está disponible si lo quieren para consultar. Lo que usted está prometiendo que va a identificar oportunidades de aprovechamiento de esos alimentos que están siendo desperdiciados en los vuelos internacionales, o al menos hasta antes de la pandemia. Realmente las actividades van a ayudarle a responder a ese objetivo y al final usted nos va a demostrar que esos objetivos que usted tenía los cumplió. Porque, colegas, específicamente en proyectos sociales, más vale que le cumplamos a los grupos de interés, incluyendo las organizaciones y las comunidades con las que estamos trabajando. Me gusta ser así muy consistente, es porque más vale. Porque aquí está la confianza en el sistema, la confianza en las instituciones, la confianza en siguientes grupos de interés que vayan a trabajar en juego. Tuvimos conflictos en la investigación doctoral y con la iniciativa justamente por eso, porque en algún momento nos tocó recordar que había una carga extra de trabajo por unos temas adicionales que resultaron de las expectativas de los grupos de interés, que nosotros como equipo aceptamos atenderlas y que bajo ninguna razón debíamos dejar de resolverlas, porque fue lo que prometimos. Hay un autor de apellido Echeverría que trata un concepto muy lindo, el de la danza de promesas. La danza de promesas. Colegas, y esto, ya estamos llegando hacia el final. Voy a cerrar. Llevo 43 minutos desde que empecé a hablar, pero ya van a ser casi las 6, entonces voy a intentar resumir todavía bastante más. Esto, lo que les estaba comentando, tiene tanto poder, desde la experiencia al menos que tengo, que las mismas soluciones terminan siendo desarrolladas por las mismas comunidades y uno solo resulta como facilitador de los procesos que se dan al interior de la comunidad y con los demás grupos de interés a través de, como lo que a veces uno escucha en pensamiento de diseño o design thinking, todas las herramientas que quieran alrededor de eso para empatizar, definir los retos, proponer ideas, prototiparlas y probarlas y continuar con el proceso hasta que haya algo que satisfaga las expectativas de todos. Ahí mi colega Jaime Pardo, el único al que se le ve la cara. Eso fue lo que vivimos con esta iniciativa liderada por él con las comunidades Wayuu, gracias a la participación e invitación de la Fundación Caminos de Identidad. Eran las mismas mujeres tejedoras las que proponían las ideas. Nosotros, de hecho, llegamos a aprender, teníamos algunas ideas, por supuesto, de experiencia en innovación, pero fue a través solo del diálogo con ellas que pudimos realmente llegar a un resultado que valga la redundancia, les resultara a ellas satisfactorio para sus expectativas. Eso implicó ajustarnos en nuestro caso también. Y lo mismo pasó con este proyecto que también fue pública, digamos, está al menos en un informe de sostenibilidad Bianca publicado. Esto, a pesar de que soy diseñador industrial en mi caso, yo no lo desarrollé. No tuvimos que hacerlo, porque en la red de grupos de interés ya había alguien experta, una mujer experta, en trabajar textiles y en desarrollar nuevos productos. Esto era con lonas de chalecos salvavidas que iban a ser desechados. Imagínense solo cuantificar los beneficios de trabajar en red para reducir los costos de transacción y poder ser más ágiles en el desarrollo de proyectos. Solo así, construyendo confianza, y lo enfoco hasta acá es porque, bueno, ya llevo 2 años y casi 2 años y medio trabajando en cómo fomentar la confianza entre los grupos de interés, cómo construir comunidad entre los distintos grupos de interés. En mi caso, articulado al caso de estudio que les comenté, en proyectos de sostenibilidad, básicamente. ¿Cómo aprendemos entre todos? ¿Cómo nos retroalimentamos entre todos? ¿Cómo podemos de manera más ágil probar, prototipar y probar ideas? ¿Cómo podemos volvernos más ágiles en la toma de decisiones? Y además, de manera, ya les había comentado, de manera transparente, asegurar que las expectativas vayan siendo cumplidas en la medida, en lo humanamente posible.
Ya lo último, colegas, y noten que esto igual a través de Jorge, si quieren acceso a esta presentación, pues por supuesto está más que disponible. Noten que fuimos hablando de algunas herramientas, pero ya con esto aterrizamos a algo todavía mucho más concreto. Cuando llegamos hasta este punto, si hemos ido digiriendo poco a poco lo anterior, a la hora de formular un proyecto, tendremos mucha mayor claridad de cómo, por ejemplo, formular sus alcances, riesgos, costos, tiempos, etcétera, en los formularios a los que queramos diligenciar, depende de las convocatorias que busquemos. Gracias, José Antonio. Disculpen también, ya voy cerrando y disculpen también haberme extendido un poco más, pero ya esto es lo último y quedo a tus órdenes, José Antonio, también. Herramientas como el Human Centered Design o el diseño centrado en el humano. Herramientas descargables, además, manuales descargables, además que hay de organizaciones como IDEO o IDEO. Algunas personas tienen críticas frente a esta organización, otros no, pero tienen manuales. Esta página se las quería compartir también. Si la buscan por DIY, herramientas participativas o herramientas prácticas para impulsar la innovación social, aquí las tienen. Hay una, como les hablaba de las preguntas, las escaleras de preguntas, para saber cómo ir con distintos niveles de complejidad de preguntas, fomentando cada vez más los diálogos con distintas organizaciones para llegar, por ejemplo, a consensos e ideas concretas que podamos formular como proyectos. O incluso Google para startups tiene también sus herramientas para saber, por ejemplo, cómo hacer si queremos trabajar en el desarrollo de un nuevo vivero o una nueva compostera en una comunidad específica, en un municipio colombiano, pues cómo hacemos para, con los recursos que tenemos, trabajar de manera colaborativa para desarrollar productos y prototipos que nos permitan después ver si esa idea, por ejemplo, funciona y luego que veamos que de pronto sí funciona, ir a buscar dinero. Y lo último, colegas, es saber que depende de donde queramos buscar, puede haber variaciones en los formatos que tengamos que diligenciar, como lo de Colombia Productiva, como les estoy mostrando acá, o como otras como la Cámara de Comercio de Bogotá para las instituciones sin ánimo de lucro, pues sales. Notarán que lo que hemos hablado antes se ve reflejado virtualmente todos los formatos que yo he visto, en donde desde la gerencia de proyectos hay que tener claro qué se quiere hacer, cuándo, cómo, respondiendo por ejemplo, las 5 de Ws y las Hs, qué, cómo, con quién, cuándo, en dónde y para qué. Hay que tener claro, por ejemplo, cuánto nos va a costar, qué recursos vamos a necesitar, con quiénes vamos a trabajar, qué impactos esperamos tener, cómo los vamos a medir y a reportar. Y además esto nos ayudará a saber cómo formular la propuesta de valor de mis proyectos, de mis organizaciones, de mis emprendimientos, en función también de los intereses y requerimientos de la organización financiadora. Con uno de los gremios del país, de la industria con ecoplásticos, en una conversación, fue una lección aprendida que le agradezco a Ecoplásticos, es decir, vea, antes de empezar a documentos, 4 o 5 páginas de formular proyectos, conozcamos el marco institucional, vamos a ver qué organizaciones podrían ser potenciales aliadas y solo después de eso es que si nos sentamos y decimos, bueno, ustedes ya tienen formatos para esto, venga y los diligenciamos. Ustedes tienen esta plataforma para formular proyectos, díganos cómo participar y diligenciar. Lo mismo nos pasó, por ejemplo, con Waste to Opportunity cuando quisimos aplicar a los premios Latinoamérica Verde. Pues el formulario en ese caso era una iniciativa, era un link en donde uno se registraba y diligenciaba la información. En otros casos tendrán otras plataformas, pero siempre piden la información que conversamos acá, colegas. Son las 6, excúsenme que había pensado máximo unos 10 minutos iniciando. No logré agilizarlo todavía un poco más, pero si hay algún interés en preguntas, estaría encantado de quedarme unos minutos más. Aquí estoy a sus órdenes. El primer correo pues, es el que continuará. El segundo correo de @swing.edu.au durará mientras siga estudiando, que espero pronto acabar. Y también, por favor, me encuentran en LinkedIn, ResearchGate y en academia.edu. Gracias por compartir este espacio conmigo. Espero haberles dejado preguntas, cuestionamientos y de pronto alguna idea también que les ayude a la formulación de sus proyectos y de emprendimientos. Y les deseo muchos éxitos sacando sus ideas adelante. Voy a dejar de compartir y
Sí, ahí Jorge me comentó que se tenía que retirar a clase, pero entonces la persona que haya quedado moderadora, estoy a sus órdenes para lo que quieran conversar. Muchísimas gracias por compartirnos estos elementos tan importantísimos y que son de una utilidad fundamental para lo que estamos haciendo en las diferentes instituciones y a través de las diferentes estrategias en términos de poder lograr consolidar estos proyectos e iniciativas sociales. Abrimos el espacio para que los participantes, si tienen alguna duda, pregunta, puedan generarla, puedan habilitar su micrófono y puedan generar todo el espacio para la pregunta para Lucas, o si la pueden hacer a través del chat, también lo pueden hacer. Entonces, como lo decía Lucas, tiene unos minuticos para dar respuesta a las preguntas que se nos que nos queden desde esta charla tan interesante. Entonces, generamos el espacio para que los participantes puedan contarnos sus inquietudes e interrogantes. En el chat veo que, por ejemplo, Erly, un gusto, Erly, las orientaciones. Te encuentras diseñando, me cuentas en el chat, un proyecto de proyección social para la universidad. Si algo de lo que conversamos hoy te sirve y quieres escribirme por correo a tus órdenes también, sobre todo al de iborraL@javeriana. Alexander, un gusto compartir el conocimiento también. Un abrazo también por allá en Caldas, el eje cafetero rico. Daisy nos comenta si la sesión queda grabada en YouTube. No sé, John, al respecto. Sí, sí queda grabada. Ok, gracias. Yamile, un gusto también. Amén. Y también bendiciones. Marco, veo que pregunta, un gusto también por la explicación, Marco. La pregunta que haces, la leo. ¿Cómo generar trabajo colaborativo desde la universidad en semilleros de investigación para luego emprender comunitariamente? Esa pregunta es enorme, Marco, y no sé si vas, por ejemplo, a las oportunidades que se ofrece desde MinCiencias con las spin-off, si la intención, por ejemplo, de quienes trabajan en los semilleros quieren volver una idea de investigación una empresa después, o no sé si también vas a la idea, por ejemplo, que los semilleros, no solo estudiantes, sino profesores que estén en los semilleros, emprender ya a título personal. Habría que ver es desde qué marco, porque ya existe en mi ciencia la posibilidad desde, digamos, innovación aplicada, a ver cómo el conocimiento generado en investigación se vuelve una empresa. Pero habría que ver, por ejemplo, cómo es el manejo de la propiedad intelectual colectiva de la comunidad y los lineamientos que tenga la universidad también para la gestión de las ideas generadas en el marco de sus actividades investigativas. La ruta sería por ahí y solo te puedo comentar que al menos yo conozco el marco de las spin-off como un incentivo para que, por ejemplo, un profesor y otros del equipo puedan generar empresas a través de una idea de investigación. Eso lo conocí con un amigo, para no hacer ya publicidad porque estaba vendiendo un producto, lo desarrolló con otra universidad aquí en Bogotá. Grupo de investigación que puede o no tener un semillero y se formó una empresa justamente para responder a la oportunidad de eso. Marta, un gusto. Saludos también por allá en Chía. Un saludo también a Alejandra. Fue un placer. Miriam, gracias. Amén. También bendiciones para ti. Y un gusto también. Y Marco, bueno, aquí se generar empresa desde allí partiendo de la investigación para no perder el proceso. Déjame un segundo a ver si alcanzo y te muestro las spin-off ciencias. Te voy a compartir solo un link, disculpa para no demorar mucho más, Marco, aquí lo pongo. Te cuento, por ejemplo, que en nuestro caso, y ahí habría que ver también los marcos de la institución en la que te encuentres, en nuestro caso la Dirección de Innovación es la que nos establece la línea de trabajo para las políticas que hay que seguir para que los resultados de una investigación puedan volverse una empresa en el marco de lo que ofrecen MinCiencias. Esa ruta de MinCiencias yo creo que podría servir para tener más claridad y hablar en tu organización qué lineamientos hay en el marco de la transferencia de conocimiento aplicado en una empresa. Marta pregunta por el link, si se puede enviar el link al correo para ver la conferencia, John. Sí, hay una recomendación y es que por favor las compañeras del nodo
han puesto en el chat el enlace para que registren su asistencia. A ese correo en el que ustedes registren la asistencia, les hacemos llegar el enlace para que puedan observar la conferencia después en YouTube y las memorias, pero requerimos que se inscriban, que hagan el diligenciamiento de la asistencia en ese enlace que tenemos ahí en el chat, y a través del correo electrónico que se registre ahí, vamos a poder enviar el enlace para que puedan nuevamente volver a ver la conferencia como tal. Muy bien. Ahí les Yo me voy a compartí, adelantar ¿no? a una pregunta como para ir cerrando, Claro. Lucas, y es, aquí tenemos emprendedores sociales de las diversas universidades que hacen parte del Nodo Innovación Social de Reúne. Somos 10 instituciones de educación superior. Tenemos también miembros de los equipos de gestión de las universidades encargados de desarrollar todos estos procesos asociados a los proyectos sociales. Yo preguntaría que nos pudieras como regalar, ya para ir cerrando, 3 aspectos o 3 factores clave que tú consideras deben estar ahí sí o sí para lograr formular de la mejor manera estos proyectos sociales. 3 aspectos que deben estar previo a la formulación para que la formulación sea exitosa. Sí, así es. Ok, sí, la primera, ya tengo 2, estaba pensando en resumir la tercera. Se podría resumir incluso en una, pero es el mapeo de los, primero el mapeo de los actores involucrados, externos e internos. Cuando hablo de actores involucrados, no solo los directamente relacionados con el proyecto que yo voy a hacer, sea una huerta urbana, sea un nuevo producto con fibras naturales, etcétera, sea un programa de entrenamiento para comunidades rurales. Entonces, hacer ese marco de actores involucrados y que incluya además el marco institucional del gobierno y organizaciones asociadas para el apoyo al emprendimiento. Me refiero, puede ser en este caso, como lo mencionaba ahorita, MinCiencias, u otros ministerios, u otras instituciones como Impulsa, por ejemplo, u otras organizaciones no públicas, en este caso, no sé, Accenture, u otras que están en el ecosistema de emprendimiento. ¿Por qué? Porque esto nos permite desarrollar lo que había comentado antes, requerimientos, necesidades y capacidades. Lo segundo sería asegurar que antes de lanzarnos a incurrir en los costos de formular, desplazamientos, etcétera, poder establecer esos primeros contactos con la comunidad y dentro de la formulación, eso se puede planear, dedicarle un tiempo a la construcción de confianza y comunidad con las poblaciones con las que querramos trabajar, al menos las más críticas. Si es, por ejemplo, en un barrio que está en el borde de la ciudad, por ejemplo, aquí en Bogotá, o si es una comunidad en el eje cafetero, o si es una minoría étnica en el Pacífico colombiano, etcétera. Que tengamos la posibilidad de primero, en la planeación de esa formulación, dedicarle un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Habría que ver las capacidades que tengamos. Entonces, mapeo de actores involucrados, construcción de comunidad. El tercero iba más enfocado, que es parte del primero, pero es enfocado sobre todo en la importancia de armar el equipo. Uno como emprendedor no va para ningún lado, y me atrevo a decirlo así categóricamente, no va para ningún lado solo ni sola. Por lo tanto, en lo que he visto de emprendimientos, en los que yo he estado y en los de mis amigos, solo cuando hay un equipo, sea por ejemplo buscando co-founders, como a veces ahorita lo dicen en inglés, o sea convocando a expertos de distintas áreas que estén dispuestos y dispuestas a asumir los costos de emprender, y eso puede implicar o no ganar dinero al principio o ganar menos que los demás empleados de un emprendimiento. Si ese equipo no tiene la suficiente lealtad para lanzarse al ruedo, la probabilidad de fracasar y de que el emprendimiento tenga que ser liquidado, por ejemplo, más adelante es mayor. Noten que todo lo relacioné a grupos de interés, no solo conocerlos, sino que las comunidades que van a recibir el principal beneficio, a las que nosotros vayamos a atender, ya tengamos una construcción de confianza previa y relaciones cercanas, sino que además el equipo esté dispuesto a lanzarse a emprender, y lo que eso implica, para que no le pase como amigos que convocan personas, a los 6 meses le renuncian y dejan el equipo cojeando. Luego entra otra persona, a los 6 meses le renuncia porque realmente no han entendido la dimensión de lo que significa emprender. Esto
¿Por qué lo digo clave? Es porque ahí se van a derivar que si herramientas, que si acceso a información, eso lo da la red que armemos. Pues por eso lo veo como prioridad. No sé, John, si con eso doy alguna luz. Todo se resume a trabajar con personas y por eso primero debemos tenerlas, aquellas con las que vayamos a trabajar primero de la mano, leales y al lado. Total, Lucas. Muchísimas gracias. Claro que sí. Queda claro que el tema de las personas objeto con las que vamos a trabajar en el proyecto son fundamentales para el buen éxito del mismo. Muchísimas gracias, Lucas. No sé si hay alguna pregunta Placer. más que nos la puedan colocar en el chat, la puedan hacer habilitando su micrófono. Sandra, comentas, un placer compartir la experiencia también. Me alegra que te guste el tema de construcción de confianza en la formulación de proyectos. A los que les gusta el tema, pues he podido, no es que les vaya a repletar de fuentes de información, pero me he encontrado algunos textos interesantes y experiencias interesantes alrededor de eso, incluyendo en Colombia. Entonces me encantará compartir si me escriben. Será un placer compartir. Aquí Sandra también nos pregunta si hay alguna herramienta para priorización de proyectos que considere práctica y útil con comunidades rurales. Bueno, hay un libro, pero el libro es muy práctico, se llama 80 herramientas para el diseño participativo. Espérate a ver si consigo un link. Yo asumo que este link bueno, encontré uno. Este link que les voy a compartir asumo que está muy bien. Este libro es una belleza, 80 herramientas para el desarrollo participativo, porque tu pregunta, Sandra, depende también desde mi punto de vista de con qué comunidades vayamos a trabajar, para saber, por ejemplo, qué experiencias previas ya tienen, qué conocimientos previos ya tienen, qué buenas prácticas de pronto ya tienen, para saber si, por ejemplo, y qué infraestructura ya tienen, entre otros, para no llegarles, por ejemplo, con una metodología. Te voy a poner un ejemplo, no llegarles con computadores y proyectores a un área donde, por ejemplo, no hay luz desde las 6 de la tarde, para ver, por ejemplo, si las barreras del lenguaje suponen que debemos enfocarnos en herramientas más pictográficas o con dibujos que herramientas escritas, para saber, por ejemplo, si esa organización ya ha presentado proyectos antes y están más familiarizados con el diligenciamiento de formatos en texto. Entonces, esta que te pongo y la otra que les compartí de I latina Y tiene un sinnúmero de herramientas, pero es la comunidad y su experiencia previa la que nos podría decir cuál facilitaría más el proceso de participación, sea con dibujos, sea con mapas, sea con collage, sea con un formato, sea con un computador, sea con una cartelera enorme, sea con plastilina. No sé si con eso, Sandra. Bueno, súper, sí, bueno, un placer, me alegra. Bueno, no sé si nos queda alguna pregunta. Bueno, Lucas, entonces queremos, en nombre de las 10 instituciones que hacemos parte del nodo o de la Mesa de Innovación Social del Nodo Cundinamarca Reúne, agradecerte por tu participación en este espacio, por habernos regalado estos maravillosos conceptos. Muchísimas Un placer. gracias de verdad por este espacio y esperemos contar contigo también en nuestro siguiente espacio. Sigo a sus órdenes. Gracias, John. Gracias a toda la Red Reúne, a todas las instituciones y todas las personas que nos acompañaron. Pasen una muy buena noche. Un abrazo y cuídense. Muchas gracias, Lucas, y a nuestros participantes. Muchísimas gracias también por asistir a este ciclo que culmina el día de hoy. Lo cerramos con broche de oro, eso no hay ninguna discusión. Y los invitamos para que estén atentos a las comunicaciones a través de las universidades para lo que va a ser el ciclo del segundo semestre. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación, por su atención y feliz noche.